tema al cual nos vamos a dedicar es el parto prematuro por indicación médica, o sea, aquel parto que se produce porque por la decisión del obstetra tratante, por los estudios efectuados, es más conveniente terminar el embarazo en ese momento que avanzar y quizá lesionar la vida del feto, la vida de la madre o la vida de ambos. El parto pretérmino tiene varios mecanismos. Puede ser espontáneo su inicio con membranas íntegras, puede haberse producido la rotura prematura de membranas, todo esto en forma espontánea, o puede ser el producto de inducción del parto o de la cesárea porque médicamente se toma la decisión de interrumpirlo. Dentro de la definición y la incidencia de parto pretérmino tenemos espontáneo con membranas íntegras, que está entre el 40 y el 50%, con rotura de membranas entre el 25 y el 30% del total de los partos prematuros, y el iatrogénico, o sea, el de la terminación terapéutica por indicación médica, que es entre el 25 y el 30%, relacionado con causas como la hipertensión, la restricción del crecimiento intrauterino, el embarazo múltiple, la hemorragia anteparto, la colestasis o alguna otra patología presente en el feto o en la madre que conlleven un beneficio la interrupción del embarazo antes de llegar al término de la gestación. Si nosotros observamos este cuadro, podemos ver cómo ha variado la presencia del parto pretérmino según sus orígenes. Y vemos como el parto espontáneo pretérmino fue disminuyendo a lo largo de los años, entre el año 87 y el 2012, que está efectuado este cuadro, drásticamente disminuye entre 20 puntos debido a las medidas que se fueron tomando con respecto a la predicción, a la prevención y a los tratamientos que se van llevando adelante para poder frenar, detener ese parto pretérmino espontáneo. El que ha tenido pocos cambios ha sido el parto pretérmino por rotura prematura de membranas, ya que, lógicamente, en primer lugar, no se sabe muy bien qué hacer cuando se rompen las membranas precozmente en la gestación. Tampoco se conoce mucho de la etiología del por qué se rompen las membranas precozmente en el embarazo. Y las terapéuticas que utilizan son habitualmente las mismas y hay un momento que sí o sí hay que interrumpirlo para evitar el riesgo para la madre o para el niño de infección. Por lo tanto, la incidencia no ha bajado tanto. Pero el que ha aumentado dramáticamente es el parto pretérmino por indicación médica, o sea, el iatrogénico por indicación médica. A lo largo de los años ha casi duplicado o triplicado el número de partos pretérminos por esta indicación, que tienen que ver con el avance en los diagnósticos, en los tratamientos de patologías fetales, de patologías maternas, con el avance de distintos medios de diagnóstico, de la mejoría de los aparatos de ultrasonido para detectar patologías fetales, del avance en la medicina fetal, del avance en la medicina materna y lamentablemente siempre hay una franja que se debe a un real error, a veces médico, de interrumpir un embarazo en lugar de haberlo analizado correctamente y no correr los riesgos que tiene asociados la prematuridad. Nosotros podemos tomar distintos intervalos de partos pretérminos. El parto pretérmino es aquel que se produce en 37 semanas o menos, más o menos 6 días o menos, y está diferenciado en distintos intervalos, desde las 22 semanas a las 36 semanas más o menos 6 días, que van entre las 22 y las 28, de 28 a la 32, 32 a 34 y 34 a 37, 38 semanas, o sea que hay diferencia en lo que puede acontecer en el resultado perinatal según el momento en el cual se produce un parto prematuro.
El porcentaje en general de los partos prematuros, nunca tenemos la última cifra, porque las cifras siempre vienen tardíamente, las estadísticas se demoran, pero en general y en nuestro país, los partos por debajo de las 38 semanas, o sea, 37 semanas más o menos 6 días o menos, están aproximadamente entre un 9 y un 11% del total de nacimientos, lo cual es una cifra importante si calculamos que tenemos 700.000 nacimientos al año, aproximadamente también, porque hay disminución en el número de nacimientos. Y podemos ver los distintos porcentajes según los intervalos que hablamos anteriormente, produciéndose en todos estos siempre partos de tipo iatrogénico, en cualquiera de los intervalos que estamos hablando, siendo desde ya entre 1.4, 1.6, 1.8, según avanzamos desde la semana 22 a la semana 34, y la mayor incidencia de todos estos están entre la semana 34 a 37 de gestación. Detenidamente podemos observar en este cuadro que acorde a estos subtipos de parto pretérmino y estos intervalos que habíamos marcado, vemos que la media de mortalidad perinatal, cuanto menos edad gestacional tenemos, por supuesto, es mucho más alta esta media de mortalidad perinatal. Y también el impacto que esto pudo haber producido en la disminución de la mortalidad perinatal global. Como vemos, la mortalidad perinatal está muy alta cuando hablamos por debajo de las 28 semanas y donde el parto iatrogénico se lleva un altísimo porcentaje, como del 84% en la media de mortalidad perinatal. Pero en lo que significa el haber mejorado la declinación en mortalidad perinatal en cada uno de los grupos, no hay grandes diferencias entre los tres orígenes del parto pretérmino, el espontáneo con rotura de membranas y el por indicación médica. Va disminuyendo desde ya drásticamente en el segundo periodo, entre la 28 y la 32, donde de tener un 84% de mortalidad perinatal con parto por indicación médica, bajamos al 40%, luego entre el 32 y 34 el 18%, y finalmente por debajo entre la 34 y la 37 solamente al 6%, pero siempre va llevando unos puntos por arriba de lo que es el parto espontáneo o el parto con rotura de membranas, pero estas diferencias no se observan significativas. ¿Cuáles son las estrategias que habitualmente se toman para poder disminuir el parto pretérmino? Bueno, en lo que se refiere al parto pretérmino espontáneo, la disminución está asociada a factores que se llevan adelante, medidas con respecto al screening, para hacer la predicción y para hacer la prevención. La predicción a través del ultrasonido, la medición de la longitud cervical por debajo de 20 milímetros ya acarrea un riesgo y por debajo de 15 milímetros muchísimo más. Y el uso de la progesterona ha puesto una diferencia también en la disminución de los embarazos pretérminos cuando se las trata precozmente. Antes de las 34 semanas se ve la disminución de estos partos que se produzcan antes de las 34. Por lo tanto, ha marcado una diferencia, a pesar que últimamente se están estudiando algunas otras diferencias. También haber tomado medidas como la disminución en el número de embriones transferidos en relación a una fertilización in vitro, como las medidas higiénico-dietéticas en la madre, disminución del tabaquismo, disminución de las adicciones, una dieta adecuada, disminución del estrés laboral, aumentar las horas de descanso laboral. En fin, estas medidas todas favorecen la disminución del parto pretérmino. Pero tengamos en cuenta que todas estas medidas no influyen en absoluto sobre la indicación de parto pretérmino por indicación médica, porque lógicamente esto está relacionado con lo que nosotros, los médicos, hacemos e indicamos. Y las indicaciones médicas de parto pretérmino han ido aumentando, como hemos visto anteriormente, a lo largo de los años, de la mano de la profundización en los diagnósticos y en las medidas de prevención que a veces conllevan la interrupción del embarazo, tanto para beneficio de la madre, para el beneficio del feto o para el beneficio de ambos. Según Anat y Vinceleos, el aumento del parto pretérmino
que se va marcando a lo largo de los años es consecuencia del aumento del parto pretérmino por indicación médica, lo cual lo vimos, cómo aumentó a lo largo de los años. Pero bueno, esto, en tanto y en cuanto sea algo razonable, que se tome con responsabilidad esa indicación, tiene una consecuencia positiva. ¿Por qué? Porque a lo que conlleva y por lo cual se indica esa interrupción es para disminuir la morbi-mortalidad perinatal. Se ha hablado mucho del impacto del embarazo múltiple en el pretérmino, pero en realidad no hay diferencia. El impacto del embarazo múltiple, tanto que el parto pretérmino sea espontáneo como sea inducido. Muchas veces. Y cuando hablamos en términos de mortalidad en aquellos pretérminos extremos, o sea, todo aquello que está por debajo de las 27 semanas, ya sea que el parto se haya producido en forma espontánea o haya sido por indicación médica, no se han observado diferencias significativas en las incidencias de muertes intraparto, muerte neonatal precoz o muerte dentro del primer año de vida. También en términos de morbilidad neonatal, todos los pretérminos, ya sea espontáneos, nacimiento espontáneo o inducido, hay aumento del síndrome de dificultad respiratoria, aumento de la utilización de surfactante, aumentos de la sepsis en caso de rotura prematura de membrana. Y también mayor incidencia de displasia broncopulmonar severa, de retinopatías del prematuro, de aumento de la sepsis y la mortalidad en caso de que tengamos una rotura prematura de membrana. Bueno, todos elementos que son comunes al nacimiento de un pretérmino, ya sea porque haya sido espontáneo o porque haya sido por indicación médica. O sea, que la diferencia en morbimortalidad con respecto a esa indicación no es significativa entre que haya sido iatrogénico o que haya sido espontáneo. Por lo tanto, el resultado neonatal de un prematuro va a depender de la edad gestacional en la que se produjo el parto, del peso al nacer y de la etiología que conllevó a la ejecución de ese parto pretérmino, no al origen de espontáneo o por indicación médica de ese parto pretérmino. Esto tiene que quedar claro. No tiene que ver con el hecho de que haya sido por indicación médica. Las complicaciones pueden ser las mismas y fundamentalmente relacionados con la edad gestacional al cual se hizo la indicación o la que se produjo espontáneamente ese parto y a la etiología que estaba asociada, ya sea a una enfermedad materna o a una enfermedad fetal o de ambos. Esto nos lleva a una reflexión final. Nosotros tenemos una altísima responsabilidad. Tenemos que fundamentar nuestras indicaciones médicas y fundamentalmente en este caso cuando estamos haciendo una indicación médica para terminar un embarazo antes de llegar al término, cuando sabemos lo que conlleva un prematuro. Tenemos que fundamentar todas nuestras indicaciones en la evidencia científica, en nuestra experiencia, en la consulta de equipo, para saber que fue lo mejor y que lo hicimos para favorecer a la madre, al feto, futuro recién nacido o a ambos. Nunca debemos olvidar el principio de la medicina y del accionar médico, que es primum non nocere. Agradezco a todos la atención que han prestado a esta presentación.